Se lo habíamos comentado durante la jornada, se registró en Afganistán el sismo más mortífero en lo que va del 2022. Al menos 1000 personas muertas. Estamos junto a Marcelo Lagos para hablar de esto. Marcelo, primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Iván. Un terremoto 6,1 que impacta por la cantidad de muertos. Si uno empieza a ver las construcciones, dice, bueno, parte de la explicación puede estar allí. La explicación está particularmente no en el terremoto, sino que en las características que tiene actualmente el pueblo de Afganistán. Alta exposición, alta vulnerabilidad, precariedad, pobreza, otros elementos. Todos bien sabemos que un terremoto de estas características no siempre genera tantas víctimas. Hay otros elementos que explican ciertamente lo que estamos experimentando hoy día en Afganistán. Ahora, esta es una zona de terremotos medios, diríamos. Tú nos decías que por allá, por la década de los 70, probablemente uno podría encontrar un terremoto de magnitudes más grandes que este, ¿no? Sí. Bueno, esta zona es una zona de contacto. Esta es una zona donde las placas convergen. Acá la placa de la India, ¿cierto?, se mueve en dirección hacia el norte y se introduce bajo la placa euroasiática y levanta y genera ese cordón montañoso conocido por todos como los Himalayas, el Tíbet, tal como los Andes, que se levanta producto de este proceso de subducción. Allá pasa algo parecido, pero en el límite hacia Pakistán, hacia Afganistán, ahí hay otro tipo de contacto que genera otro sistema de fallas, que generalmente son fallas de rumbo, donde un bloque se mueve hacia el norte, hacia el sur, y esos sistemas de fallas son los que producen este tipo de sismos superficiales con magnitudes cercanas a 7 que son altamente destructivos. Bueno, lo decíamos, ¿no? Un país que ha sido golpeado por las guerras, por el regreso de los talibanes y ahora por este terremoto. Belén Arellano nos cuenta detalles de esta tragedia y seguimos con Marcelo Lagos. El terremoto fue cerca de la medianoche. Con mis hijos gritamos mucho y nuestra casa quedó en ruinas. Destruyó casi todo nuestro barrio. Había mucha gente muerta y herida por todos lados. Un sismo de magnitud 6,1 que se dejó sentir en Pakistán, India y Afganistán, golpeando especialmente fuerte a este último país. Cercano a la medianoche, millones de personas en Asia Central se despertaron con este movimiento. A 40 kilómetros de la ciudad afgana de Jost, al este del territorio, se registró el epicentro del sismo más devastador que ha vivido el país en casi 20 años. La situación es devastadora. Sabemos que hay varios lugares afectados por este terremoto. Estamos buscando desesperadamente trabajar con socios locales para poder mover los escombros y encontrar sobrevivientes. Según las autoridades afganas, la cifra de muertos supera las 1000 personas, mientras que cerca de 2000 residentes locales han quedado heridos. Afganistán es uno de los países más pobres del mundo, realidad que se hizo aún más dura desde la llegada de los talibanes al poder en 2021. La falta de recursos, las precarias construcciones y el complicado acceso a lugares remotos han propiciado la destrucción que generó el terremoto. Es la suma de cosas la que te gatilla algo. Al tener vibraciones en altas frecuencias también, que seguramente es lo que pasó en ese caso, lo que tú terminas viendo es que capturas las vibraciones que son más dañinas para las estructuras chicas, para las estructuras que son más bajas. Los barrios cercanos a Jost han sido los más afectados. Medios locales informan de una familia que perdió a 33 de sus miembros. Algunos heridos han podido ser atendidos, pero la gran mayoría todavía está a la espera de recibir ayuda. Mi nombre es Habibullah. El terremoto fue en la madrugada y fue muy peligroso. Dejamos nuestra casa inmediatamente. Mucha gente quedó herida. En las calles se escuchan los llantos de las personas lamentando la pérdida de sus seres queridos en medio del caos y la destrucción. Países como Turquía e instituciones como la Cruz Roja Internacional se han comprometido a enviar apoyo estratégico, sobre todo para los hospitales y para la búsqueda de sobrevivientes. Estamos enviando suministros médicos a 3 hospitales de la región. Esto incluye jeringas, vendajes, medicamentos, kits intravenosos, entre otros productos. Queremos asegurarnos de que el personal médico pueda garantizar las necesidades de la comunidad. Este sismo trajo a la memoria de los afganos los recuerdos del fatal terremoto de 2002, también de magnitud 6,1. Esa vez ocurrió en la zona norte del país y dejó un saldo de más de 1000 muertos. En este caso, las autoridades internacionales aseguran que la cifra de víctimas fatales y de heridos subirá con el correr de las horas y los días.
Bueno, claramente, Marcelo, esto recuerda un poco cuando hubo el gran terremoto en Haití, que no fue tan grande desde el punto de vista de la magnitud, ¿no? Pero también genera tantos muertos como los que ha generado en Afganistán, países que son devastados básicamente por la pobreza y por la guerra civil en el caso de Haití, guerra probablemente tal en Afganistán. Tú bien lo has dicho, Iván, la magnitud no es lo importante. En rigor, el terremoto no te quiere matar. Aquí lo que genera daño y destrucción, el desastre, es la vulnerabilidad, que es otro elemento y que particularmente se concentra en la precariedad de la sociedad y las comunidades. Por lo tanto, el terremoto y el desastre que estamos experimentando hoy día en Afganistán no tiene nada de natural. Ahora, para entender el fenómeno, acá están las placas y uno va entendiendo, por supuesto, cuáles son los sectores que son más expuestos a los terremotos, ¿no? Claro, generalmente nosotros vivimos frente al cinturón de fuego del Pacífico, ¿cierto? Esta línea roja que engloba todo el Pacífico. Pero evidentemente no solamente es allí donde ocurren grandes terremotos. Los más grandes sí registrados allí, pero el resto del mundo, particularmente donde existen contactos entre placas y todos los sistemas anexos, detonan, generan sismicidad. Sismicidad que al interactuar con condiciones de vulnerabilidad, pobreza, falta de estándares de construcción, fiscalización y en este caso sistemas políticos, evidentemente como el Talibán, que todos bien sabemos lo que ha significado en Afganistán, hacen de que el desastre esté a la vuelta de la esquina. Esto combinado también con todo el monzón que está golpeando con toda esta zona y que no ha parado de llover. Bueno, lamentablemente este terremoto también se sitúa dentro de los más dañinos de la última década y vamos a revisar precisamente cuáles han sido aquellos. Por ejemplo, tenemos que ir a Nepal, el 2015, que tenemos ahí 8.964 fallecidos, ¿no? Y seguimos avanzando, por supuesto, Indonesia el 2018, Haití el 2021 y ahora este de Afganistán. Justamente, y los elementos comunes no son su gran magnitud como acostumbramos a registrar en Chile, sino que son países con niveles de desarrollo menores que evidentemente se caracterizan por altos niveles de exposición y vulnerabilidad. Y ahí está el detonante del desastre. Y por lo tanto, porque en Chile no tuvimos esto, tuvimos un 8.8 el 2010 y entre terremoto y tsunami, un poco más de 500. El 8.4 de Illapel, en la práctica hay otros elementos que explican cuando un terremoto se transforma en un desastre. Bueno, estamos hablando, claro, de terremotos, más pobreza, más vulnerabilidad. Y tú lo decías ya, hay ciudades completas que están bajo el agua, más de 130 muertos, 6 millones de personas afectadas. Son solamente algunos de los números que han dejado también las inundaciones que están sacudiendo Asia. Miren. Mi hijo también fue llevado por el agua. Estamos sufriendo demasiado. No tenemos comida ni agua. Nos estamos quedando en el refugio, pero no hay ni agua ni comida. Testimonios desesperados de personas que lo han perdido todo. Esto producto de las graves inundaciones que azotan a Asia y que han afectado a más de 6 millones de personas. El estado de Assam, al este de India, ha sido uno de los lugares más golpeados. En este país han muerto al menos 89 personas, mientras miles han debido refugiarse en campamentos después de haber perdido sus hogares. La cantidad de agua que ingresó a mi casa en un día dañó todo, incluido el refrigerador, la lavadora y otras cosas. Si no llueve hoy y mañana, tomará por lo menos 2 días para limpiar los escombros. Los habitantes de la vecina Bangladesh también se han visto fuertemente afectados. Allí se reportan 42 muertos, a los que se suma la preocupación de las autoridades por la propagación de muchas enfermedades a través del agua contaminada. Quedamos en tan malas condiciones en nuestra casa inundada que solo Alá puede entender. Estamos sufriendo demasiado, no tenemos comida ni agua. Mi hijo también fue llevado por el agua. Todos en mi casa estaban tratando de salvar su propia vida. Bangladesh ha sido conocido por luchar contra los ciclones, pero esta inundación no tiene precedentes. Ya cayó más del 100% de la lluvia de la temporada solo en un par de días. Una situación similar viven las personas en el sur de China, donde se registraron las peores lluvias en los últimos 60 años. Ciudades completas bajo el agua y calles que parecen grandes ríos son parte del panorama que se observa en el gigante asiático, donde se esperan más precipitaciones durante los próximos días. Imágenes que desatan alerta, ya que podrían repetirse debido a que la temporada de lluvias en países del centro y el este de Asia comenzó hace solo un mes y se extiende hasta septiembre. Bueno, ese es el principal problema quizás, Marcelo, que quedan todavía varios meses de monzón en el sudeste.
Sí, y las imágenes son clarificadoras. Cuando hablamos de que el cambio climático hace que los procesos hidrometeorológicos sean más frecuentes e intensos, ciertamente estas imágenes lo revelan, porque el monzón, este proceso que comienza a partir de junio y que aumenta las precipitaciones y las inundaciones en todos estos territorios asiáticos, siempre ha ocurrido. Todos los conocemos, es parte incluso de su cultura. Sin embargo, hoy día es más intenso. Sin embargo, hoy día se anticipa. Sin embargo, hoy día es más frecuente. Son parte de los procesos que hoy día vienen para quedarse. Parte del cambio climático, por supuesto. Marcelo Lago, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Constanza, seguimos contigo.